Bueno, buenas noches para todos. Si va todo bien y no me mando ninguna macana, me gustaría agarrarlo el micrófono. ¿Puedo? ¿No hay drama? ¿Sí? ¿Puedo así? Bueno, buenas noches para todos. Vamos a abrir en Romanos capítulo 14. Nos estuvo antecediendo Nacho con la predicación, con la enseñanza acerca de estos consejos. Pablo le escribía a los romanos con algunos consejos que eran para ese momento y que tienen una aplicación para el día de hoy. Si ustedes repasan conmigo lo que vamos a leer nosotros, van a ver dos conceptos que se van a repetir muchas veces, que es el de débiles y el de fuertes. Había cristianos con una conciencia más débil y había cristianos con una conciencia más fuerte. Como a modo de repaso, pero súper breve, la iglesia en ese momento de los romanos estaba compuesta por gente que había venido de una raíz judía y gente que había venido de una raíz gentil. La gente que había venido de una raíz judía tenía muchas tradiciones traídas desde el nacimiento. Observaba el comer algunos alimentos y no comer otros alimentos, observaba guardar algunos días y otros días no guardarlos. Y los gentiles esas cosas no las tenían. Ellos comían y participaban de todos los alimentos y quizá no hacían distinción entre un día y otro. Entonces venía el apóstol Pablo a predicarles el evangelio de Jesucristo, a decirles que eran pecadores, a decirles que había un Salvador y solamente en sus méritos podían ser salvos. Y después muchos consejos de la palabra que venían de parte de Dios en cuanto a cosas que eran pecado y no eran pecado, pero no tenían que ver con las tradiciones judías, sino que era una nueva ley para ellos, totalmente distinta. Ahora, al practicar esta ley totalmente distinta y nueva para ambos, los judíos se encontraban algunas dificultades porque sus tradiciones judías no los hacían poder practicarla con la misma libertad de conciencia que los gentiles. El apóstol Pablo les había enseñado que ellos podían comer de todo lo que se vendía en la carnicería, pero los judíos no podían comerlo con esa libertad. No se sentían convencidos en lo que estaban haciendo. Y mismo para hacer una tarea un día u otro día, el gentil las hacía con libertad, pero el judío tenía siempre algún reparo, y es porque lo vienen trayendo. ¿Qué pasaba? Su conciencia les acusaba. Entonces, cuando nosotros hablamos de los gentiles o los judíos, vamos a correr eso un poco de lado para hablar de fuertes y de débiles. ¿Quiénes son los fuertes? Los que pueden practicar la vida cristiana sin que su conciencia les acuse muchas veces, tienen menos reparos, se sienten en mayor libertad. ¿Y quiénes son los débiles? Bueno, los que tienen muchos más reparos por distintas cuestiones. Puede ser por su origen, puede ser por su crianza. Bueno, ellos son los débiles. Y esto se trae al día de hoy, ¿por qué? Porque bueno, al querer llevar adelante la vida cristiana, nosotros aprobamos algunas cosas junto con la Biblia y desaprobamos otras junto con la Biblia. Pero hay cuestiones que la Biblia no aprueba ni desaprueba, ya pasan cada vez más por uno. Dios nos ha dado su palabra y hay cosas que la Biblia aprueba y cosas que desaprueba. Por ejemplo, la homosexualidad es un pecado, todos lo tenemos claro. La borrachera es un pecado, todos lo tenemos claro, no nos tenemos que emborrachar, eso lo tenemos claro. Ahora, hay cuestiones que Dios nos ha dado en su doctrina que implican llevarlas a la acción. ¿Y cómo llevarlas a la acción? Bueno, es tarea de la interpretación de cada uno. Si no, la Biblia tendría, no estas hojas, tendría que tener cualquier cantidad de hojas tan explícitas, puntuales, donde el Señor ha dado cierta libertad para que las cosas se hagan como cada uno ha entendido, guiado por el Espíritu, teniendo cuidado, haciéndolo de la mejor manera. Por ejemplo, nosotros celebramos la cena del Señor que ha sido instituida y dice que el primer día de la semana. Ahora, algunos van a pensar, Señor, pero bueno, ¿el primer día de cada semana? ¿O la hacemos cada tanto, cada un mes, un domingo? Y bueno, queda a la interpretación de cada uno. Y Señor, entonces nosotros en la cena participamos del pan y del vino y ponemos los bancos así entrecruzados o ponemos sillas para adelante. Y bueno, ya pasa por la libertad de cada uno. Y Señor, ¿lo hacemos con instrumentos o sin instrumentos? Bueno, hay cosas que el Señor da a la interpretación de cada uno. Ahora, entre un cuerpo hay una decisión que tomar y la gente muchas veces va detrás de esa decisión, supongamos, poner todas las sillas para adelante y acompañarla con instrumentos musicales. Mucha gente no se siente en la libertad de hacerlo
o se siente más débil, tiene muchos reparos, así como otra gente se siente en total libertad. Y nosotros tenemos hermanos más débiles en su conciencia y más fuertes en su conciencia aún el día de hoy. Nosotros podemos practicar distintas cosas a nivel entretenimiento, distintas cosas que entendemos aprobar, por ejemplo, no sé, ir a pasear al shopping, comprarnos una ropa, ir al cine, distintas cosas. Y hay gente que para las mismas tareas se siente mucho más como apremiada o nerviosa o tiene cargos de conciencia por distintos pecados o distintas cargas a las que se siente ligado, y otra gente que se siente en total libertad. Bueno, eso es la práctica de la iglesia a través de los siglos. Convivir entre los débiles y entre los fuertes. Y el apóstol Pablo tiene algunas recomendaciones como para poder hacer esta convivencia. Ahora, siempre decimos que hay una lucha que será hasta que el Señor venga y ya no tengamos más relación con el pecado. En general, el que es más débil piensa que el otro que es más fuerte es un libertino, que aprueba cualquier cosa, que se toma el evangelio a la ligera. Y el fuerte piensa que el débil es un fanático, es un pesimista, es súper cuidadoso, súper puntilloso. Y se genera desunión entre ambos grupos a través de la historia. Y esto es así y será así hasta que venga Cristo. Por lo cual Dios nos da en la palabra algunos consejos para poder llevarlo adelante. La verdad es que cada iglesia, por así decirlo, vamos a llamarla iglesia, cada testimonio local tiene una interpretación de la palabra, cosas que aprueba, cosas que no aprueba. Interpreta la palabra de una manera. Y otro testimonio de la iglesia de Cristo en otro lado la interpreta de otra manera. Y hay gente que se siente en mayor libertad para hacerla de una forma, hay gente que está de acuerdo con lo mismo pero le cuesta más. Y en el medio también hay ancianos de la iglesia para gobernar la iglesia y para decir, esto es lo que creemos, esto es lo que predicamos, aquí aprobamos esto entendemos no aprobarlo porque el Señor no lo aprueba y traza. Y nuestra única posibilidad de estar juntos en armonía, donde el Señor envía bendición y vida eterna, es poder recibir esa bendición de Dios, esa unción de Dios, como le llama el Salmo, que empieza por la cabeza, y empezando por los pastores de la iglesia, trazando la palabra y haciéndola cumplir de forma eficiente, tanto los débiles como los más fuertes pueden convivir y guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿sí? Así que entendemos que van a haber algunas recomendaciones, pero siempre no podemos olvidar que en cada testimonio las cosas se trazan de una manera por quienes gobiernan la iglesia, que vienen a ser los ancianos, ¿no? No ejercen autoridad de su propia parte, sino que lo hacen de parte de Dios. Hay 3 consejos que tenemos que tener en cuenta en esta noche para poder aprender la palabra de Dios. La número 1 es recibirnos en la diversidad. La número 2 es limitar nuestra libertad. Y la número 3 es cuidar nuestra integridad. Lo vamos a decir juntos. Decimos el primero, decía, recibirnos en la diversidad. Número 2, limitar nuestra libertad. Y número 3, cuidar la integridad. Oramos a Dios, Padre nuestro, en esta noche. Quisiéramos ver estos conceptos. Te rogamos que nos des palabra en un ambiente ameno, de amor. Toda la palabra que se diga sea dicha con amor, Señor, verdadero cuidado, para poder respaldar lo que estamos diciendo. Señor, y sea para edificación y para bendición. Te pedimos que nos puedas guiar. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Miren, hermanos, todo esto comienza en Romanos 14, versículo 1, pero ya lo leyó Nacho. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Recapitular un poco. Número 1, nosotros tenemos que recibirnos en la diversidad. ¿Y qué es lo que dice 14.1? Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones o para discutir. Quiere decir, los fuertes tienen que recibir a los débiles. Y luego empieza a decir que uno cree que se ha de comer de todo y el otro que es débil solo come legumbres, come algunas verduras, porque no le es igual. El que come verduras no menosprecie y no tenga en poco al que come. Y el que no come, no juzgue al que no come, porque Dios le ha... ¿Qué palabra? Dios le ha recibido. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, recibirnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha recibido, porque Dios es tan siervo... Perdón. El fuerte es tan siervo de Dios como el débil. Ambos son siervos. Y hay un solo juez que es el Señor. Y hay un solo Señor.
Ambos sirven al mismo Señor, el débil y el fuerte. Por lo cual no están para juzgarse entre sí, porque cada uno dará cuenta a un solo Señor y a un solo juez, que es Dios. Por lo cual no deben juzgarse, no deben apuntarse, quizá no deben sentenciarse, porque esa es la tarea de uno que no es ninguno de los dos. Ambos son siervos del mismo Señor. Ambos. Dice, lo que hace uno o deja de hacer, lo hace para el Señor. Tanto el que se abstiene de algunas cosas como el que las come con limpia conciencia, lo hace para el Señor. Cada uno vive y muere para el Señor. Y Cristo murió y resucitó para ser el Señor de todos. Del débil y del fuerte. Y para que el que vive ya no viva para sí, sino para que viva para aquel que murió y resucitó por ellos, que es para el Señor. Entonces poner la mirada un poco adelante. Nadie puede juzgar al otro porque comparecerá en el mismo tribunal. Toda rodilla se doblará a él, toda lengua le confesará. Y cada uno de nosotros ha de dar cuenta de lo que hace. Entonces, ¿qué nos dice? Ténganse por iguales en tanto creen en Cristo. En tanto Cristo es su Salvador, no se juzguen y sepan que cada uno va a dar cuenta a un mismo Señor y que ustedes son tan siervos el uno como el otro. Dice, recíbanse. Recíbanse. ¿Qué es recibirse? Recibirse es aceptarse. Recibirse es tenerse paciencia. Recibirse es valorarse unos con otros, no menospreciarse, no tenerse en poco. ¿Qué es lo que nos sale naturalmente? Repelernos. No queremos perder tiempo. Yo no voy a perder tiempo con este fanático, este cuadradito. Yo no voy a perder tiempo con este libertino. Muchas veces poner en duda nuestra salvación. Bueno, la verdad que yo me doy cuenta que es un religioso. No sirve a Dios, sino que sirve a la religión. Son palabras muy duras. Y bueno, la verdad que si este se maneja con esa libertad o con ese libertinaje es porque no es de Cristo. Ninguna de las dos son ciertas. Sin embargo, nuestra carne nos guía hacia los extremos. Por eso es que nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor y recibirnos. ¿Tenemos momentos de la madurez espiritual? Los tenemos. Como los niños tienen momentos de su madurez. ¿Y qué hacemos? Los recibimos, los toleramos, tenemos paciencia. ¿Qué es lo que pasa cuando una parte apunta a la otra y se vuelve un clima cada vez más insostenible y cada vez más insalvable? En general, cada vez que el fuerte empieza a cuestionar al débil, le dice, vos sos un fanático, y tiene un argumento contra el otro, y un argumento, el débil, en vez de poder informarse mejor para empezar a probar algunas cosas que quizás hoy le cuestan, empieza a refugiarse y a cerrarse cada vez más, y solo aprende a responder. Y cuando el que vive con libertad le dice, esto me es de tropiezo, esto no lo tendrías que hacer, y empieza un agobio donde una de las dos partes quiere salir del medio. Y la tensión se hace insostenible. Por eso dice, recíbanse. Recíbanse. Y hay algunos consejos que nos da y los vamos a poder leer. Dice el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No pongan obstáculos. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida, por ejemplo, tu hermano es contristado, es angustiado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Qué puede ser? Que en un momento uno angustia al otro y el otro diga, yo, no, como dicen los chicos, no juego ni participo. Ya está, se terminó. No sigo. Tenemos que cuidar nuestras palabras y nuestras actitudes. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios
y es aprobado por los hombres. Hay una posibilidad, hermanos. Esa posibilidad es que nuestro bien, que es nuestra comunión y que Cristo nos une y que Cristo nos salva y que Él nos sustenta y sustenta su iglesia, y esta bendición que nosotros tenemos, que queremos comunicar a otros, venga a ser vituperado porque otros nos vean peleando, otros nos vean maltratándonos. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias, como toda la historia de la iglesia las ha tenido y como también la tendrá. Esto que es indispensable para salvación y que nosotros debemos compartirlo, viene a ser vituperado. La gente empieza a hablar mal de nosotros porque nos ve pelear. Entonces, ¿cuál es el consejo? No pongan obstáculos unos con otros. Lo que les es ocasión de tropezar, de angustiarse, de discutir, de pelear, hermano, si hay alguna palabra que iba a decir y la puede callar, cállela. Si hay alguna libertad con la cual se iba a conducir, y bueno, ya no la haga más. Decídanse a recibirse. Es decir, este hermano es distinto a mí, pero nos recibimos. Como recibimos a nuestros padres, como recibimos a nuestros hijos, como recibimos a nuestros abuelos, como recibimos a ese tío, a esa tía, con sus imperfecciones, con nuestras diferencias, nos recibimos, nos toleramos. Yo me acuerdo una vez, estábamos en el auto con un amigo mío y con su mamá. Este amigo tenía unos 18 años y la madre conducía y le dice, mamá, acá vos tenés que poner segunda, acá poner tercera, no, mamá, acá tenés que poner esto. ¿Qué quería mostrar él? Que sabía manejar. Y ella lo tenía que aguantar todo el camino, hablando, era insoportable. Sin embargo, ella no le dijo nada y bajó del auto. ¿Por qué? Porque entendió que era su momento de la madurez, que él estaba experimentando esto y no le dijo nada. Por supuesto no lo echó de la casa, no hizo más nada, lo toleró, como toleramos a los niños, como toleramos y entendemos los distintos momentos. Distintos momentos. Nos comprendemos y nos toleramos. De esa manera tenemos que recibirnos. La verdad es que a nivel números, contando las cosas, la verdad, no es un decir ni es un consuelo tonto, es la verdad. Son muchas más las cosas que nos unen que las que nos pueden separar. Si la cuenta es así. Por lo cual nosotros tenemos que tratar de recibirnos. Muchas veces nos tratamos como si estuviéramos a prueba, ¿no? En esos 3 meses de prueba, bueno, a ver si sigo o si lo largo. Bueno, no. Tratar de recibirnos. Saber que somos siervos del mismo Dios. Y cuando nosotros tenemos una buena actitud, y una actitud de respeto, y una actitud de tratar de no ponernos obstáculos, de reconocer las diferencias pero poder tolerarlas, creo que eso a ambos nos bendice y nos edifica. En mi experiencia personal he venido a esta iglesia desde siempre. No, me costaba mucho poder pensar en otras denominaciones o cosas así. Me costaba. Siempre que pensaba en iglesias bautistas o en iglesias pentecostales, me imaginaba iglesias mucho más grandes que estas, con mucho más dinero, con pasatiempos, sin tener que venir a tantas reuniones, yendo a menos reuniones, teniendo más vacaciones, viajando por el mundo. Yo digo, bueno, todos los que quieren irse a otras denominaciones seguro quieren disfrutar de la plata, quieren disfrutar de esto, como una vida más relajada. Y después empecé a trabajar en un colegio donde son bautistas, pero yo quise que son más renovados. La directora es la pastora y el esposo es el apóstol. Y dentro de la directora y el apóstol, ellos siempre me han conocido que yo vengo a esta iglesia y nunca me han dicho ni una palabra de las diferencias. Y siempre me han preguntado, bueno, muchos de esos alumnos que yo tengo son compañeros de Gian Niro, muchos nos conocemos, y me preguntan por la iglesia y son tan amables. Nunca me han dicho nada, che, vos te tenés que renovar. Nunca me han dicho nada. Y finalmente, pasando el tiempo y compartiendo en amor y compartiendo en amistad, ellos me han recibido. Y finalmente yo los he recibido a ellos. Y muchos de mis prejuicios y conceptos fueron cambiando. Porque me di cuenta que ellos, sí, la mujer predica, incluso es pastora, ellos son pastores los dos, cosas muy distintas. Pero ellos todas esas cosas que hacen en la iglesia las hacen en el barrio aquí en Villa Martelli. En Constituyentes y La Prida, donde es tierra de nadie, ¿eh? Y ellos son gente de ofrenda y son gente de visitación. Y toda la bendición y cómo ellos me recibieron, eso hizo en mí poder entender mucho más. Quizás yo no comparto la visión doctrinal que ellos tienen.
Las cosas que ellos hacen en su iglesia yo no las haría en la mía, pero hoy entiendo mucho más. Y entiendo que ellos siguen a Cristo honestamente, de todo corazón. Y esa práctica y que ellos me hayan recibido ha hecho que yo los reciba y hoy podemos convivir en plena paz. Está bien, quizás usted me diga, pero no está en tu congregación. Y bueno, si fuera en mi congregación, hermano, la verdad que sería una tarea un poco más difícil. Sin embargo, la matemática es la misma. En tanto yo recibo al otro y cuido los comentarios que le digo, y cuido las observaciones que le harían y lo trato con paciencia, yo creo que eso se vuelve recíproco y nos recibimos unos a otros. En tanto yo ataco, el otro aprende a responderme y esto se vuelve más tirante hasta que el hilo se tiende a romper. Entonces, número 1, entendemos que tenemos que recibirnos para no angustiarnos, para no separarnos, para cuidar este vínculo, si es que somos del Señor, si es que somos del Señor. Número 2, dice, nosotros tenemos que cuidar nuestra libertad. Dice el versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? ¿Tienes una convicción? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe o todo lo que no proviene de una convicción es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Frenamos acá. Número 1, tenemos que recibirnos en la diversidad. Número 2, tenemos que cuidar nuestra libertad. Hay cosas en las que el otro puede tropezar. Y le decía, hermanos, por favor, que una comida, comerla o no comerla, no se robe el protagonismo, ni menos la unidad en el espíritu de lo que Dios nos ha dado, porque una comida no es nada en sí misma. Pero el espíritu, sí, el espíritu bendice, edifica. Y el evangelio es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que algo tan pequeño no se lo lleve todo. Que algo tan pequeño no se lo lleve todo. ¿Qué es por lo que puede ser de tropiezo entre nosotros? Y siempre cuidamos algunas cosas. La verdad es que muchas veces nosotros podemos tener quizás un buen trabajo, podemos tener un buen pasar. Yo creo que no hay que ostentar entre nosotros, sobre todo porque hay gente que no tiene la misma posibilidad. Entonces es bueno, si tenemos quizás una vestimenta desmedida, no es buena. Si quizás nosotros podemos darnos muchos lujos, no es bueno andarlos comentando por todas partes. En lo que refiere a pasatiempos y cosas, miren, hermano, la verdad yo le dije, emborracharse está mal, es pecado. Tomar una bebida con cierta mesura no es pecado. Pero fíjese delante de quién la toma, porque para esa persona puede ser un motivo de gran debilidad o le puede parecer algo temerario. Quizá muchas vestimentas que profesan piedad se puedan usar acá porque realmente guardan el decoro, no muestran desnudez ni nada. Quizás alguna vestimenta que a usted le parece muy linda no la deba usar en este lugar porque hay muchos tropiezos y hay mucha debilidad. Hay hombres que le puede llamar mucho la atención y costarle no mirar, y hay mujeres que se pueden ofender porque le puede parecer temeraria la forma de vestirse. Hay distintas aristas en las cuales podemos tener diferencias y parecernos que lo que el otro está haciendo es una barbaridad. Por eso es que tenemos que cuidarnos y tener mesura a la hora de compartir y cuidarnos, como dice la palabra, de no poner un obstáculo. Yo pensaba en que siempre hay, tanto en el débil como el fuerte, una cuestión para poder guardar y para poder cuidar. Muchas veces yo pensaba, ¿no?, en este tiempo del embarazo, la verdad, hermano, no le puedo negar que me hubiese gustado mucho tener una hija, se lo he pedido al Señor. Y yo pensaba que yo si tuviera una hija vendría un nuevo capítulo en mi vida. ¿Por qué se lo digo? Porque muchas veces entre jóvenes y adolescentes se ha hablado del pudor y estas cosas, o del rol de la mujer, y no es lo mismo cuando tenés una hija que cuando no la tenés. Cuando tenés una hija, por más que siempre he tratado de cuidarme, es distinto.
y pienso en distintas libertades que quizá mi hija podría tener en mi casa, estando yo que soy el padre, y distintas cosas que podría hacer dentro de la casa de Dios, ¿no? Yo creo que la verdad que su mamá y su papá le han enseñado muchos cuidados que tener, cosas que yo las he conocido cuando me he casado, porque como le dije, no tengo hermana, muchas cosas no las sé, pero me ha sido de bendición y poder conocer esas cosas fue bueno para mí, cosas que yo desconocía. Para el campamento hay una vestimenta, para el campamento hay una libertad, para la iglesia hay una vestimenta, para la iglesia hay una libertad. Dentro de casa es otra cosa. Dentro de casa puede haber alguna libertad más porque estamos dentro de casa. Si alguien me dijera de mi hija, mirá, yo la vi en la iglesia que estaba vestida de esta manera, no me pareció bien o que hizo tal cosa, bueno, yo le diría, la verdad, te pido disculpas. Ahora, quizás yo lo hago en mi casa, lo hago con toda mi libertad. Pasó un vecino y me dijo, no, porque la vi a tu hija que estaba haciendo esto, estaba vestida así, mirá, te pido disculpas, yo no te traté de poner un obstáculo, pero está en mi casa. Cierta libertad la tengo. Pero te pido disculpas, no quiero presentarte un obstáculo. De eso se trata, que en lugares comunes, o en lugares donde puede ser de tropiezo a otros, nos manejemos con unos cuidados. Y después, en la libertad que nosotros entendemos tener, en nuestra casa quizá, la podamos disfrutar también y poder distinguir una cosa de la otra. Quizá muchos de los hermanos compartimos algún cumpleaños y bueno, algunos se destapa un gancia, ¿no? Y vamos a poner un poquito con 7-Up y estamos ahí tomando. Y bueno, pero yo lo vi tomando, pero me vio tomando en la iglesia, me vio tomando en un ambiente donde están los hermanos. Y si lo tomé en mi casa, le pido disculpas, pero yo puedo vivir mi libertad. Ahora, me cuido en lugares comunes de no hacerle tropezar, porque ya no es lo mío, ya no es lo de mi casa, ya es lo de todos. Por supuesto, no aprobando cosas que sean pecado, ni en mi casa ni en lo común, pero si hay cosas que no son pecado, y yo entiendo tener una libertad, yo en mi casa las puedo practicar. Tengo plata para pagarme unas mega vacaciones, voy y las puedo tener. Tengo plata y me la quiero gastar, tengo el derecho de gastármela. El tema es no venir a ostentarla acá o delante de usted. Quizá tampoco poner un montón de fotos donde yo lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque cuido de no serle obstáculo. Yo que soy fuerte, de no serle obstáculo al débil. Vamos del otro lado. También podría ser que el débil diga, mirá, me parece que en la iglesia no tenés que venir, ojo la vestimenta que te pones, porque para mí es como venir a ver al presidente, entonces vos te tenés que poner esta ropa, esta ropa, esta ropa. Y la verdad que la Biblia no dice, más allá de tener decoro y que la ropa sea correcta, no dice que tiene que tener un nivel de elegancia. La verdad que no. Y bueno, te pido por favor que no aplaudas en la iglesia, ¿viste? Porque a mí me tropieza. Bueno, entonces si es por eso, el hermano débil va acaparando todo con un montón de reglas donde es necesario que si vamos a ceder entre unos y otros haya un anciano que diga, bueno hermanos, bueno, vamos hasta acá, vamos hasta acá, vamos hasta acá. Y se trace una línea saludable de lo que se aprueba. Porque si tanto el fuerte tiene que tratar de poder recibir al débil y el débil tiene que tratar de recibir al fuerte, un gobierno tiene que haber. Pero entre tanto dependa de uno, por lo menos en los lugares comunes, tratar de limitar nuestra libertad. La libertad la tenemos, pero tratar de limitarla para no hacer tropezar a otro. ¿Se entiende? Número 1, tenemos que recibirnos. Número 2, tenemos que limitar nuestra libertad. Y fíjense esto, el orden que Dios da en general es que el fuerte reciba al débil. Que se reciban unos a otros, pero que el fuerte reciba al débil. Y fíjense, hermanos, quiero compartir como tercera cosa, no menospreciar la integridad con una palabra que usted conoce y que yo conozco desde que somos chicos. No menospreciar la práctica de la conciencia. No menospreciar la práctica de la conciencia. Es muy importante la conciencia. Y si se fija en un montón de versículos, los nombra. Fíjese el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Dice, cada uno esté
plenamente convencido en su propia mente. No es que el débil es débil porque tiene mala onda, ni que el fuerte es fuerte porque no es un inconsciente. No. Ambos tienen conciencia. Como dijimos, tienen momentos de la madurez. También tiene situaciones. Yo he visto gente que cantar más que himno ya era temerario y después el hijo se le apartó del Señor y empezó a ir a una iglesia donde cantan muchas canciones y de repente al hermano le parecían súper bien las canciones. ¿Por qué? Porque el hijo va a la iglesia esa. Y cambió de opinión. Hay momentos. Y al hermano no le parecía bien esto hasta que un hermano de otra denominación vino y le ofrendó y le dieron trabajo, entonces se empezó a pensar que eso estaba bien. Bueno, hay momentos. Y vamos cambiando, y vamos pensando. Y no es que aprobamos distintas cosas, es que tenemos distintas libertades. Y nuestra conciencia, el Señor la va moldeando, y nuestras convicciones con distintas situaciones. Y eso pasa. Y vernos que hemos cambiado de forma de pensar es algo natural en la casa de Dios, ¿sí? Pero tenemos que cuidar nuestra conciencia. Dijimos, tenemos que estar convencidos. Cada uno esté plenamente convencido. Dice el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. El apóstol Pablo, si usted se da cuenta conmigo, él se identifica con los fuertes. Miren esto. Dice, yo sé y confío que nada es inmundo. Para el débil es inmundo, pero él dice, yo confío que nada es inmundo. Yo confío en que lo de la carnicería todo se puede comer. Yo sé que un ídolo nada es en sí mismo. ¿Estamos? Pero hay gente que su conciencia la acusa de veras. Y muchas veces nosotros no debemos herir y debemos cuidar esa conciencia porque es algo que Dios nos ha dado para el ejercicio de nuestra fe. Debemos cuidarla. No debemos hacer cosas de las cuales no estemos convencidos. Porque actuar sin convicción, eso sí Dios llama pecado. Dios nos llama a actuar por convicción. Puede ser que a veces en cosas nosotros estemos un poco nerviosos, es la primera vez que lo hacemos. Bueno, puede ser. Pero que nuestra conciencia nos acuse de algo y que nosotros hagamos lo contrario, el Señor sí lo llama pecado. Nosotros tenemos que cuidar esta conciencia. Ahora vamos a ir un poco más. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? ¿Tienes una convicción? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado todo el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con convicción. Y todo lo que no proviene de fe, de convicción, es pecado. Hermano, no tenemos que herir nuestra conciencia. Y me permito también decirlo acerca de los niños. Ellos tienen una conciencia y van creciendo con eso. Y eso es algo que Dios ha dado. Fíjese, el rey David lo perseguía, Saúl lo quería matar, Y un día el rey David se lo encuentra en la cueva. Y todos le dicen, dale David, matalo. Y él le corta la punta del manto. Y todo el mundo le decía que lo mate, pero él se siente mal incluso de haber cortado la punta del manto y su conciencia la acusa. ¿Cómo yo voy a herir al escogido de Dios, al ungido de Dios? Y su conciencia le preserva. Hermanos, es algo bueno. Todo lo que usted haga de limpio corazón para el Señor, por supuesto respaldado por la palabra de Dios, es algo bueno. Esa misma conciencia le debería haber preservado a David para cuando vio a esta mujer que no era su esposa en el terrado bañándose, tendría que haber girado la cara para acá. Pero esa conciencia le podría haber guardado. Hay muchas personas más débiles que esos cuidados que los tienen para el Señor. Y el Señor les bendice y les aprueba, aunque sean cosas quizás que nos parezcan exageradas. Mucha gente el sábado de la noche, ya en la víspera, no tiene ninguna actividad, se reúne hasta cierto horario. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del Señor. Y lo hace de corazón para el Señor. No sé si nos puede hacerlo a todos acá. Pero si lo hace para el Señor y lo hace de corazón. Está bien. Y quizás otro no tiene esa preocupación y se va a dormir y se junta hasta tarde. Y el otro día va a la cena del Señor y está bien. El tema es cuando nosotros empezamos a herir esa conciencia. Porque nosotros no debemos herir esa conciencia
Porque un día que nosotros la empezamos a herir, la empezamos a herir, la empezamos a herir, la empezamos a ignorar, empezamos a hacer cosas de las que no estamos convencidos, un día nuestra conciencia, por así decirlo, se bloquea, se cauteriza, y un día ya no distinguimos el bueno y el malo. Entonces dijimos, número uno, nos tenemos que recibir entre todos, tenernos paciencia, nos tenemos que tener paciencia. Como padres, como familiares nos las tenemos. Debemos limitar nuestra libertad, las palabras que decimos, las cosas que hacemos, dónde las hacemos, qué mostramos, qué no mostramos, el celular, fundamental. Número 3, debemos guardar nuestra integridad cuidando la conciencia. Es una práctica en la cual el Señor nos puede bendecir, estoy seguro que sí. ¿Y cuál es el ejemplo? El ejemplo es Cristo. Dice que el todo es la suma de las partes, ¿no? Y nosotros podemos vivir en armonía unos con otros, pero intentándolo todos. Intentándolo todos. Dice el versículo 2 del capítulo 15. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Fíjese que hay tantas cosas que nos podrían ser de tropiezo, pero siempre hay algo que es bueno. Siempre hay algo que es bueno. Y cada uno de nosotros podemos agradarnos unos a otros en lo que es bueno, para edificación. Dice el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios y las burlas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y fíjese que vuelve a decir la palabra paciencia, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de, no dice del Señor Jesucristo, no dice de mi Señor Jesucristo, dice de nuestro Señor Jesucristo. Tomando el ejemplo de Cristo y no agradándonos a nosotros mismos, sino buscando lo de los demás, es que el Señor nos puede bendecir. Hermanos, ha sido un pasaje súper difícil. He intentado explicarlo lo mejor que pude. Recibirnos, dispuestos a tolerarnos hasta el fin, cuidando nuestras libertades que tenemos, pero ¿dónde las tenemos? ¿Dónde las ejercemos? ¿Y cómo? Y número 3, cuidando la conciencia, porque el Señor nos guía, siguiendo el ejemplo de ¿quién? Siguiendo el ejemplo de Cristo. Siempre que venimos a la iglesia, tratamos de orar, los tres, junto con el nene. El nene muchas veces no quiere hacer silencio cuando oramos, distintas cosas, va aprendiendo. Pero sí espero que un día aprenda, ¿no? Y siempre hay una oración que decimos, Señor, si hay una palabra que debamos decir, que no dejemos de decirla. Señor, si hay una palabra que debamos callar, por favor, que la callemos. Y no hay mejor bendición entre nosotros que en la casa de Dios no se levante la voz. Que en la casa de Dios no causar un obstáculo, no causar una discusión, no causar un ruido. Soportarnos, tolerarnos. Soportar esa presión, esa molestia para adentro. Soportarnos, recibirnos con paciencia. El Señor nos bendiga. Bendiga a nuestros pastores también. Y el Señor nos dé entre nosotros un mismo sentir. El Dios de la esperanza y de la consolación nos llene de esperanza. El Dios de la paciencia, para que unánimes, a una voz, los fuertes y los débiles, glorifiquemos a Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.